Abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 2. Vamos a leer estos versículos, pero antes de ello vamos a nuestro Señor en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo grande y bueno que eres para nosotros, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, guianza, que seamos ovejas de tu prado, que nos guíes y fortalezcas, Señor. Te pedimos que podamos oír tu palabra, guardar tu palabra, ojos para ver, oídos para oír. Te pedimos que tengamos un corazón y mentes dispuestas a guardar tu palabra para que no pequemos contra ti. Señor, te pedimos que nos fortalezcas en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Como dije, esta es simplemente una introducción, pero leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Como suele ser el caso cuando entramos a un nuevo capítulo, a un nuevo libro dentro de la Biblia, me gusta el que tomemos un momento para el ver de quién estamos hablando. ¿Quién es el autor? ¿Cuál Pedro es el que escribió esto? ¿Es Pedro, el apóstol, que escribió esto? Obviamente el versículo 1 dice sí, ¿verdad? Pero tenemos que tener en mente que siempre hay personas y siempre van a haber personas que van a dar la contra. Así que esta tarde vamos a estudiar un poco más quién es este Pedro. ¿Quién es el Pedro que escribió esto para que estemos bien informados? Y la verdad es que tenemos la gran bendición de tener Biblias con comentario, Biblias de estudio. Pero hay muchas partes donde esto simplemente no es el caso. Si nos preguntamos o queremos ver, por ejemplo, quién escribió este libro y abrimos nuestra Biblia de la Reforma y vemos ahí Primera de Pedro, hay diferentes páginas dedicadas a responder las preguntas que muchas personas hacen. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo fue escrito este libro? ¿Cuáles son los temas teológicos? ¿Cómo vemos a Cristo en esta carta? Estas cosas son importantes. Primero, ¿quién lo escribió? ¿De dónde fue escrito? ¿De dónde fue escrita esta carta? La respuesta fue escrita de Roma. De Roma. Normalmente era común en los tiempos de primer siglo el que los cristianos refirieran de Roma como Babilonia. Vemos eso en el Apocalipsis 17:5. Y esta imagen de Babilonia era el propósito.
Porque tenemos que tener en mente, empieza Pedro con las palabras los expatriados de la dispersión. Esa palabra, la dispersión, tiene una historia detrás de ella. Si se acuerdan, estuvimos en Isaías 40 y estábamos hablando de exactamente eso, de los judíos en la dispersión, de aquellos que fueron tomados cautivos a Babilonia. Así que este idioma de cautividad trae junto con ello una mentalidad que tenemos que tener en mente, que va a ser explicada en los próximos mensajes que vamos a tener pertenentes a esto. En el día de Pedro, Roma era el centro pagano más grande y poderoso. Y los cristianos vivían como aquellos sin patria. Por eso dice expatriados de la dispersión. Son cristianos, pero están como aquellos extranjeros dispersos en esta nación. Igual como Jeremías, igual como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, como varios de aquellos que eran los elegidos de Dios, pero estaban en otros lugares igual de acá. Ahora, creemos que, y la historia nos demuestra que este libro o esta carta, esta epístola fue escrita de Roma por el apóstol Pedro, porque obviamente sí creemos eso, ¿verdad? Más o menos entre el año 60 y el año 68 después de Cristo. Entre el año 60 o el año 68 después de Cristo. Entre esos 2 años, obviamente esto no tenemos en esta carta nada que diga de la destrucción del templo. Así que eso nos ayuda a ver que esto fue escrito antes del año 70 después de Cristo, que era cuando fue destruido el templo. Vemos, ¿y cómo llegamos a ese conocimiento? Bueno, primero vemos que Pedro tiene un conocimiento íntimo de las iglesias en Éfeso, la iglesia de Colosenses, de Colosea. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 18, y también lo veremos en el capítulo 3, versículo 22. Ahora, si Pedro está escribiendo de los de la iglesia de Colosea, eso significa que esta carta fue escrita después que primera de Colosenses, ¿correcto? Eso fue escrito más o menos a los 50 después de Cristo. Y la carta a los de Efesio, a la iglesia ahí, fue escrita más o menos a los 60 y 62 después de Cristo. Así que por eso decimos que entre el año 60 y el año 68 es cuando fue escrito esto, porque sabemos que crucificado boca abajo fue Pedro más o menos al año 68. Ya para el año 68 después de Cristo, Pedro estaba muerto. Y de hecho, muchos historianos creen que Pedro estaba en la misma área, encarcelado, que Pablo. Es algo interesante el ponernos a pensar en eso. Pero no nada más eso, sino que también escribieron de la misma área. Dice el Dr. Sproul
Los críticos dicen que no puede haber escrito Pedro esto porque Pedro murió en el año 64 después de Cristo y Pablo murió junto con él. Se conforme a la tradición, estos dos, Pedro y Pablo, murieron en la persecución del emperador Nero. El emperador que culpó a los cristianos por el fuego, el gran fuego que pasó en la ciudad de Roma. Un fuego, de hecho, que muchos creen que el emperador mismo lo empezó. Así que no está completamente concreto. ¿Murió Pedro el 64 o el 68? No estamos. Normalmente tratamos de tener una área de algunos años, unos 2 años acá, unos 2, 3 años hacia allá. Pero el punto viene siendo que ambos murieron. Pedro y Pablo estuvieron ambos encarcelados, ambos murieron bajo Nero y de hecho se cree que también la esposa de Pedro murió junto con él. Nero era un emperador cruel, sumamente cruel, y muchos creen que él es el que empezó el fuego y después culpó a los cristianos. De hecho, Pedro escribió esto antes de que la persecución bajo Nero incrementara un nivel feo. Nero era el que empezó a querer que vamos a alimentar a los cristianos a los leones. Vamos a quemarlos. Vamos a ponerlos a que se peleen contra estos gladiadores hasta la muerte. Vamos a aventárselos a los cocodrilos. Y escribe Pedro a cristianos que van a empezar a ver un nivel más alto de persecución. Cuando estamos viendo o nos hacemos la pregunta, ¿cómo sabemos que la persona que dice que yo soy el apóstol Pedro es el apóstol Pedro? Siempre tenemos que empezar como cristianos, como eruditas, como estudiantes de la Biblia, con evidencia interna. En otras palabras, cuando estamos leyendo algo, tenemos que ver qué escrito aquí me va a llevar a creer que el Pedro que escribió esto es realmente el Pedro que conoció a Jesucristo. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas personas, estábamos hablando en nuestro estudio hace rato de la diferencia entre la Biblia cristiana y la Biblia católica romana. El que nosotros como cristianos afirmamos que creemos en los 66 libros del Nuevo y Antiguo Testamento. Y muchas personas le han dicho al pastor Aaron, o me han dicho a mí, pero entonces, ¿qué quede del libro de Enoc? ¿O qué de los Macabeos? ¿O qué de el Evangelio según Pedro? ¿Por qué no son la palabra de Dios? Y muchas veces la respuesta del pastor Aarón y mi respuesta es, ¿lo has leído? ¿Lo han leído? Si lo leen y hacen una comparación del resto de las escrituras, no hay conexión. Es ficción. Tienen los nombres, Pedro, Jesucristo, Juan, Judas, Andrés, pero todos están actuando completamente diferente. Estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, segunda de Pedro. Saben que mencioné el disque evangelio según Pedro. ¿Por qué? Les voy a decir, vamos a ver esto, y esto fue escrito por Pedro, y no les digo, el evangelio de Pedro fue escrito por Pedro. Porque si lo leen, ven que hay locuras escritas ahí que no están conforme al resto de las escrituras.
Cristo empieza a hablar de salvación a base de obras. Empieza a hablar de todo un mundo de diferentes cosas de las cuales Él no habló en los evangelios. Y Pedro conoció a Cristo. Ahora de repente él está escribiendo un evangelio donde Cristo dijo algo completamente diferente de lo que leemos en Mateo, en Marcos y en Juan. Es lo mismo que nos preguntamos aquí. ¿Cómo sabemos que Pedro es el que escribió esto? Versículo 1, Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo. ¿Eso qué tiene que ver? Empieza de la misma manera que muchos de las otras cartas genuinas empiezan. Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Juan, apóstol y siervo. El doctor Sproul una vez más comenta diciendo, aquí es donde tu punto de vista de las Escrituras básicamente controla tu interpretación de las Escrituras. Si tú piensas que la Biblia es producida errantemente, repleta de errores por los autores, sin la supervisión o la superintendencia del Espíritu Santo, entonces lo que vas a ver refleja contradicción, teologías erróneas y va a dar licencia a errores dentro de las Escrituras. Sin embargo, si tú ves y vienes al texto con una mentalidad que dice, esta es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, entonces lo único que tiene que decir el Señor es, esta carta fue escrita por el apóstol Pedro. Y ahí terminamos. Eso es sola escritura. Cuando decimos que creemos en sola escritura, decimos que creemos que la Biblia en sí afirma todo lo necesario. Pero tenemos que tener en mente que cuando hablamos de sola escritura no estamos hablando que simplemente un versículo en sí es todo, sino que tenemos toda escritura, la escritura completa, la suficiencia de una completitud de las escrituras suficientes para nuestra fe, para guiarnos a entender la totalidad de las escrituras. Esto dice aquí, coincide, hace sentido con lo demás que leemos en la Biblia. Tenemos que tener en mente, hay mucha argumentación de si Pedro verdaderamente escribió esto. Nosotros no lo escuchamos demasiado ahorita, pero hablen con un ateo y decir, no, pues mira, no fue Pedro, nada más porque empieza que Pedro, no. ¿Que no ves cómo está escrito en un griego muy fino? ¿Cómo es que un pobre pescador conoce el griego también para escribir aquí? De esta forma. ¿Cómo responderían? Conociendo al Pedro de la Biblia. Conociendo que este Pedro era un pescador, era comerciante, y como alguien en negocio tenía que ser bilingüe, o a veces hasta trilingüe. Era hebreo, así que conocía hebreo, era judío, así que conocía hebreo, pero todos los comerciantes conocían el griego koine,
De hecho, por eso se llama koine griego. La palabra koine significa de la gente, el griego común. O como nosotros lo conocemos cuando lo decíamos, era la lengua franca. Era la lengua común entre la gente. Todos en el imperio romano conocían eso. Era tan común el griego koine que aún muchos judíos no leían su Antiguo Testamento en hebreo, sino que tenían el Antiguo Testamento traducido en griego, el Septuaginto. Era común. Así que eso de que no pudo haber conocido Pedro, el griego está al lado. Y aparte de eso, si tuvieran ustedes 35 años o 30 años, ¿no creen ustedes que aprenderían un poquito más ese otro idioma? Piensen en lo poco o mucho que sepan del lenguaje inglés. En 35 años, o si de veras estuvieran estudiándolo, con el propósito de evangelizar, ¿qué tanto no pudieran captar en 30 años de ese idioma? Muchos dicen, no, es que no era Pedro, sino Silvano el que escribió esto, el compañero de Pablo. Porque después dice Pedro, mis gracias a Silvanus, a Silas, que era compañero de quién? De Pablo. Así que dicen, no, esto es de veras, es una epístola de Pablo. No es cierto. Tengan en mente, ¿cuándo fue escrito? Entre 60 y 68. ¿De dónde? De Roma. ¿Dónde estaba Pedro y Pablo? Ambos cautivos, ambos en la cárcel. ¿Creen ustedes que hubiera sido tan difícil que un hermano en Cristo, Silas, viajara entre los dos, ayudándoles a ambos? Claro que no sería tan duro. Y otra tercera cosa. Habían secretarios en ese tiempo. Todo esto de lo que estamos hablando es una combinación de evidencia interna y lo externo. En lo externo nos ponemos a pensar que habían muchos que no sabían escribir o no podían escribir bien en griego. Así que ibas a una secretaria, un secretario, alguien que podía escribir y les escribían. Por eso es que Pablo termina muchas de sus cartas con yo escribo esto con mi propia mano. Esta es la marca de que es una carta genuina. ¿Alguna vez se han preguntado por qué escribió eso? Porque cartas pueden ser escritas por quien sea. Pero la letra de una persona es particular y de hecho creía mucha gente que como Pablo pasó por tantas cosas estaba empezando a perder su vista. Así que le escribía con letras grandes. Mira con cuál letras grandes les escribo. Así que era marca. El secretario escribía toda la epístola. Aquí está para los de Corintio y quién sabe qué. Y luego al fin de esto, Pablo mismo escribe en sus letrotas, esta es mi letra. Con esto pueden autentificar que esto fue escrito por mí. Compárenlo a los demás y si no se ve igual aquí, no fue escrita por mí. Pero regresemos a la evidencia interna. ¿Qué vemos aquí? En 1 Pedro 5.1, 1 Pedro 5.1 vemos que el autor de esta epístola dice algo que nos deja saber o nos da como evidencia que fue escrita por el apóstol. 1 Pedro 5.1 dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, ¿y qué? Y testigo
de los padecimientos de Cristo. Así que el que escribió aquí esta carta fue un testigo de las tribulaciones que pasó Cristo. Vio al Señor en Mateo 26, 58, en Marcos 14 o Lucas 22, cómo es que Cristo sufrió cuando fue llevado ante las autoridades. ¿Qué más? Primera de Pedro 2:23. Ahora que ya sabemos que la persona que escribió esto era testigo del sufrimiento de Cristo, lo que padeció ahí. Primera de Pedro 2:23, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso está escrito por un testigo. Lo trataron mal, lo maltrataron y él no maltrató. Le golpearon y él no golpeó. Solamente alguien que vio a Jesucristo sufrir de esta forma pudo haber escrito algo así. Es como dijo Juan, yo soy testigo, yo fui, yo lo vi. Cuando dice que el soldado romano tomó y perforó el pecho de Cristo y que salió ¿qué? Sangre y agua. Dice, yo soy testigo, yo lo vi. Eso solamente pudo haber sido escrito por alguien que estuvo ahí y que vio la sangre junto con agua salir. Continuamos. Regresamos al capítulo 5 para hablar de Silvanos. No es hasta el fin. Versículo 12, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Miren a las personas que tenemos ahí. A Silvano, que conociendo y leyéndolo en el griego le llamo Silvanus porque pues, es su nombre, Silvanus o Silas. Silvano, el amigo y compañero de Pablo. Marcos, que por un tiempo Pablo ni lo quería. Aléjense de mí, no quiero que esté aquí. Pero cuando está a punto de morir, Pablo dice, mándame mi querido hermano Marcos. Ya había reconciliación ahí. Estamos hablando de alguien que no nada más conocía la vida de Cristo, fue testigo de la vida de Cristo, sino que tenía las conexiones de un apóstol. Tenía las conexiones de alguien que conocía a Silvano, de alguien que conocía a Marcos. Y obviamente con su familiaridad de los eventos en la vida de Cristo y de las cartas del apóstol Pablo, que también tenía familiaridad con el apóstol Pablo. Así que todo esto nos lleva, habíamos visto varios versículos que nos demuestran, mira, esta persona que escribió esto es el Pedro de la Biblia. Mira, aquí vemos acontecimientos que solamente alguien que vio el sufrimiento de Cristo, el maltratamiento de Cristo ante los jueces judíos, que conoce a Marcos, que conoce a Silvano. Tenemos todas estas diferentes cosas que nos dan testimonio de que esto fue escrito del Pedro de la Biblia. La pregunta entonces debería de venir a nuestras mentes, ¿qué conocemos de Pedro? ¿Qué nos demuestra la palabra de Dios para que podamos ver que esto fue escrito por aquel que fue llamado Cefas, por Jesucristo? ¿Qué sabemos de él?
que su nombre era Simón o Simeón, que el Señor cambió su nombre a Cefas en arameico o Petras en el griego, Pedro. Ahí es donde agarramos el nombre Pedro, del griego Petras, que significan piedra. Que era pescador, que tenía un hermano que se llamaba Andrés. Que el Señor lo trajo a él y lo llamó a ser discípulo a través de una gran pesca milagrosa, y que su reacción era decir: Señor, aléjate de mí, soy un hombre impío. En Lucas capítulo 5. Sabemos que Pedro estaba casado. En 1 Corintios 9 testifican que la esposa de Pedro estaba acompañando a Pedro en su ministerio. Decían: ¿no tenemos derecho nosotros también traer a nuestra esposa creyente como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? No se habla mucho, pero sí sabemos eso. Que obviamente es una gran piedra echada a la ventana de las iglesias católicas romanas, y su idea de que no puedes estar casado y servir al Señor. Porque aún el mismo Pedro tenía a su esposa. Y una cosa que honestamente es tan gloriosa. La tradición nos dice que murieron Pedro, la esposa de Pedro primero, Pedro y Pablo. Y que cuando estaban matando a su esposa, cuando ella estaba gritando en agonía, Pedro le dijo a ella: acuérdate de nuestro Señor. Que mataron a la esposa, obviamente ella primero, ¿verdad? No, y cuando digo primero no es mataron a la esposa y al próximo día, no. Ahí los tenían, iban a morir juntos. Pedro dijo: no me crucifiquen como a mi Señor, crucifíquenme al revés. Y al revés, vio a su esposa sufriendo en agonía, gritando, y él mismo en sufrimiento diciendo: acuérdate de nuestro Señor. Este es el Pedro del que estamos hablando. Este es el Pedro que está escribiendo aquí. ¿Qué más sabemos? Pedro es el segundo nombre más conocido, más prominente, más nombrado en todo el Nuevo Testamento, fuera de Cristo. Si van y toman y hacen una lista de cuántas veces se dice Judas, cuántas veces hablan de Juan, cuántas veces hablan de Cristo, cuántas veces hablan de X persona, hay dos que están, obviamente Cristo en el lugar número 1. Y en el segundo lugar, la segunda persona más prominente es Pedro. Cristo habló más frecuente con Pedro. Cristo le dijo a Pedro: bendecido eres tú, Simón, hijo de Jonás. Y luego a corto rato le dijo: vete, ponte detrás de mí, Satanás. Una proclamación de la gran fe que tuvo, pero de también qué tipo de cabeza dura era Pedro. La proclamación: estableceré mi iglesia. No era como dicen los católicos romanos sobre Pedro, sino sobre la declaración de fe que hizo Pedro. ¿Quién dices tú que soy? Eres el Cristo de Dios. Dijo Cristo: bien lo has dicho. No lo has dicho porque tú lo sabes, sino porque el Espíritu Santo te lo reveló. Y sobre esta declaración, sobre esto, pondré mi iglesia, estableceré mi iglesia. Decía el doctor MacArthur, nada más hablando generalmente de él, el Señor habló más frecuentemente a Pedro que con cualquier otro de sus discípulos.
a veces para bien y a veces para mal. No hay ningún otro discípulo cuyo fue reprobado directamente o apuntado tan directamente como Pedro. Y ningún otro discípulo tuvo el valor, la galla, para tratar de disciplinar al Señor. Ningún otro. Ningún discípulo tan fuertemente confesó o declaró o fue reconocido por nuestro Señor como Pedro. Y múltiples veces. Ningún otro interfirió o se metió o tentó tanto al Señor como Pedro. Nuestro Señor habló palabras de aprobación, de bien y de bendición a Pedro, las cuales no se encuentran en ningún otro lugar dirigidas hacia cualquier otra persona en la Biblia. Y al mismo tiempo, y a veces a la misma vez, lo exhortó más fuertemente que a cualquier otra persona, aparte de Judas, el traidor. Es fuerte la exhortación de Cristo: apártate de mí, Satanás. Y esto después de que le dijo: bendecido eres tú. Primero, Pedro está listado como primero entre los 12 apóstoles en todas las listas. Ahora, hemos hablado anteriormente de qué tan importante es cada palabra en la Biblia, porque la secuencia de todo es importante, porque el primer mandamiento es el primero, porque es que Jesucristo dice: buscad primero el reino de Dios, o porque es que están escritas las cosas en la manera en la que están escritas. Y hemos visto una y otra vez que el Señor lo hace de esa forma al propósito. Y Pedro siempre es nombrado como el primer apóstol en cada una de las listas. Y si quieren leerlas en Mateo 10, en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, y Hechos capítulo 1. En cada uno de esos, Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, Hechos 1, hay una lista de los apóstoles de Cristo. Y en cada una de ellas está el nombre de Pedro primero. Pedro fue el que el Señor escogió como el líder para ser el primero entre los ancianos. Él fue el que habló representativo entre los 12. Era Pedro el que le preguntó al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? En Mateo 18. Y en Mateo 19 tuvo la audacidad para preguntarle al Señor: hey, ¿qué para nosotros? Así de audaz era Pedro. Oye, Señor, acabas de decir que hay bendiciones para los que dejen madre, padre, hijo. ¿Qué de nosotros? Le hemos dejado todo para seguirte, Señor. ¿Cuál bendición nos queda a nosotros? No hay nadie más que habló como Pedro hacia nuestro Señor. En Marcos 13. Era Pedro al cual el Señor mandó para pagar los impuestos en Mateo 17. En cada manera que podamos ver, Pedro era el más hablado, preguntón entre los 12. Cuando el Señor preguntó en Lucas 8, caminando entre un grupo de gente, y vino esa mujer diciendo: si solamente toco el manto, dejaré de sangrar.
el Señor pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién es el que respondió al Señor? Pedro. Pedro le dice, Señor, mira, estás rodeado por gente, Señor. Y preguntas, ¿quién me tocó? Ninguno de los otros respondió. Pedro es el que respondió. En Juan capítulo 6, dice el Señor, tienes que comer mi carne, tomar mi sangre. Y miles se fueron. Miles se fueron. Llega Cristo a los 12. Y les dice, ¿se van a ir ustedes también? ¿Me van a abandonar también ustedes? ¿Quién respondió? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes la palabra de vida. Solamente tú tienes las palabras de vida eterna. Todos los discípulos espantados. Es un fantasma, es un fantasma. Está caminando Jesús sobre el agua. Todos asustados, todos espantados. El Señor les dice, cálmense, soy yo. Una vez más, Pedro. ¿Ah, sí? Pues si eres tú, mándame que camine sobre las aguas. Camina, Pedro, ven. El único discípulo que caminó sobre el agua. Aunque se hundió, ningún otro discípulo caminó sobre el agua. Pero él sí. Era el único que tuvo suficiente fe en Jesús para caminar sobre el agua, aunque hubiera sido simplemente por un momento. El Señor no le advirtió a Judas. No le dijo, oye Judas, ponte las pilas, mijo. Que Satanás te quiere tomar y te va a posesionar y deja de ser tan amado al dinero. ¿No? A ninguno de los otros discípulos les dio el Señor la advertencia como a Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido tenerte para que te dé una zarandeada fuerte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Miren, noten que a ninguna otra persona le habló Jesús como a él. Pedro, Satanás te ha zarandeado, pero yo mismo he intercedido por ti. En esa misma palabra le dice, vas a ser zarandeado y cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Era Simón el que dijo, Señor, estoy listo a seguirte hasta la muerte. En Lucas 22. Era este mismo Pedro que aunque decía, hasta la muerte te sigo, no pudo que desvelarse una noche. Hasta la muerte, Señor, pero cómo me gusta dormir. 3 veces el Señor vino. La primera vez, despiértate, que no te dije que oraras. Quédate despierto. Te acabo de decir que Satanás te va a zarandear. Déjame, voy a orar acá. Regresa el Señor. Pedro, despierta. Y a la tercera, no pudo. Simplemente no pudo. El Señor le advirtió y no tuvo la fuerza para quedarse despierto para orar. Era Pedro siguiendo a Juan, que siguió al Señor a una distancia. El mismo que dijo, Señor, aunque todos te rehúsen, yo no, yo moriré. Que no tuvo la fortaleza, la fortitud para aguantarse las acusaciones de una esclava. Ni siquiera de un soldado, no de alguien súper importante, de una esclava. Era Pedro el que corrió y lloró profundamente al realizar su traición al Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando finalmente la tercera vez negó Pedro a Cristo, que el Señor volteó y lo vio.
No pudo. No pudo. Se le quebró el corazón, fue estremecido profundamente y con lágrimas se fue de ahí. Pero cuando escuchó, ha resucitado el Señor, era Pedro el que se fue corriendo. Ahora Juan era más joven, ¿verdad? Así que Juan le ganó. Pero Juan no tuvo el valor para entrar. Era Pedro que aún tuvo el valor para correr hacia adentro y ver la tumba vacía. Era Pedro el que se llevó a los demás y les dijo, vénganse. El Señor nos dijo que lo esperemos en Galilea. Voy a pescar. Era Pedro el que cuando le dijo Juan, oye, se me hace que ese es el Señor. Sin esperarse, se puso su ropa y con toda ropa se echó al agua para ver al Señor. Era Pedro al único que le dijo el Señor 3 veces, una reconciliación completa. El Señor le advirtió, te vas a zarandear, me vas a negar. No, Señor, no lo hago. No, Señor, no lo hago hasta la muerte. No tuvo la fuerza para quedarse despierto y se reconcilió el Señor en manera similar. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Que le respondió, Señor, tú sabes todo. Pero junto con esa reconciliación, el cargo. Dale de comer a mis ovejas. Fortalece mis ovejas. Guía mis ovejas. Todo esto es evidencia. Y cuando leemos los 5 capítulos de la primera epístola de Pedro, vemos a un hombre que vio a Jesucristo. Vemos a un hombre que sabe lo que es el haber traicionado a Cristo y sentir la reconciliación. Es evidente. Y lo van a ver, léanlo. Léanlo porque vamos a pasar las próximas 4 semanas en los primeros 2 versículos. Lean todo, toda la epístola y vean a este Pedro. O sea, así inmediatamente se nota. Así que ya sabemos que el autor es Pedro. Hemos visto evidencia externa. Hemos visto evidencia interna que nos demuestra que Pedro es el autor. Entre la externa sabemos que uno de los cristianos que se llama Policarpo y murió en el año 155, habló de Primera de Pedro como escrita de Pedro. Iraneo, Eusebio, muchos de los cristianos de los tiempos antiguos atributaban esta epístola como escrita por, o como el autor, siendo Pedro. Ahora, obviamente, el autor es Pedro, pero ¿quién la escribió? Silas, Silvano. Pedro mismo lo dice en el capítulo 5. ¿Ha escrito esta carta a quién? Silvano. Pero el autor es Pedro. Así que sabemos el autor, sabemos quién lo escribió, sabemos cuándo fue escrito y sabemos de dónde fue escrito esto. Ahora, ¿por qué lo escribió? ¿Por qué escribió esta carta? Es una carta para confortar a los que los están escribiendo, escuchando, o los que van a leer esta epístola. Fue escrito a aquellos cristianos que estaban en esas diversas regiones, porque estaban en tiempos duros, porque por ser cristianos estaban siendo vistos como si fueran animales, ateos. ¿Saben que los primeros considerados ateos eran los cristianos? Sí, porque solamente creían en un Dios a la exclusión de todos los demás. Los cristianos tenían un nivel de persecución aún en los niveles más bajos, bastante duro. Tienen que tener en mente que Nero era violento, severo, loco.
Él quiso matar a todos los cristianos. Él veía a los cristianos como raros y peligrosos. Los romanos veían a los cristianos como homosexuales porque se daban de beso en el cachete. El beso santo del que habla Pablo. O los veían como caníbales porque se iban y se juntaban en algún lugar y no permitían que nadie más se venía, nada más su grupo de los que ellos decían eran los creyentes en secreto, y se estaban comiendo la carne de alguien y tomándose la sangre de alguien. Ahora nosotros sabemos que es la cena del Señor, pero para los romanos eran caníbales que se comen la carne y la sangre de alguien, homosexuales y locos. Y Pedro escribe esta carta para el confortamiento de estas personas, diciéndoles: sé que lo tienen duro, pero vean a Cristo. Y sobre las próximas semanas vamos a meternos a ver más la importancia de esa palabra escogidos o electos en las semanas que vienen, para que veamos cómo es, pero que no se les olvide, por favor, que esta carta está escrita para confortar a los cristianos. No quiero que pierdan vista de eso en las próximas semanas, que estamos viendo el énfasis en la elección, porque si vemos realmente, nuestra primera fuente de gozo debería de ser que somos los escogidos de Dios, que Él nos escogió, que Él nos amó, que Él nos redimió. Y eso es a lo que apunta primeramente Pedro. Cerramos con las palabras de Pablo en 2 Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y todos los hijos de Dios dicen: amén.